Estamos en vivo, vamos a aprovechar esta ocasión para contarles un par de novedades, un par de noticias, cosas de último momento con respecto al gobierno de Alberto Fernández, más en específico el Ministerio de Salud, que, bueno, por diversos motivos que ya explicaremos, se le pidió la renuncia a el diputado Ginés González García, que venía siendo el ministro de Salud desde que Salud volvió a ser ministerio con la llegada de Alberto Fernández al poder, ¿no? Ahora resulta que, bueno, se le pidió su renuncia y sería quien lo reemplaza esta señora, Carla Bisotti, ¿no? Comentanos un poco, Horacio. Bien, vamos a tratar de hacer un repaso de qué es lo que ha sucedido hoy día. Curiosamente, ya desde ayer había comenzado, de realidad fue un par de días anteriores, pero ayer trasciende por fuentes internas, que periodistas del grupo Clarín habían iniciado una investigación respecto al vacunatorio VIP, podríamos decir. Véase que había en realidad una cierta reserva con la cantidad de vacunas que había provisto el Estado Nacional y por lo tanto al haber una cantidad tan ínfima, por eso se habla de una reserva, quienes querían vacunarse tenían que pasar por una serie de requisitos, además de ser personal esencial, estar inscrito, realizar toda una fila específica con los tiempos de espera que esto implica, para recién allí poder acceder a dicha vacuna. Ahora bien, empieza a trascender, en principio, que ciertas personas no debían realizar la inscripción previa, no debían realizar la espera previa, no debían cumplir con los requisitos previstos. Ejemplos concretos, la familia Moyano, luego tenemos a Valdés, a Tayana, funcionarios en ejercicio, dicho sea de paso, que parece que no se salteaban la media exigida al resto de los argentinos. En ese contexto, a la mañana, Horacio Berbisky, reconocido por su pasado como guerrillero montonero, pero también reconocido porque luego que viene el golpe militar, y según lo que han investigado gente que realmente lo conoce y que lo ha podido exponer en lo que es, gente en este momento pienso como el escritor Nicolás Márquez, se dedicaba a pasar información con tal de mantenerse a salvo y poder mantener su vida sin riesgo dentro de lo que era el golpe militar. Es decir, una persona que ya tenía un historial de traición. Curiosamente, una persona con tanta experiencia en los medios, curiosamente, en la radio dice que él vio que tenía un par de familiares enfermos con esta pandemia y que ante esto decidió vacunarse. Pero como era amigo de Ginés González García, simplemente decidió llamarlo por teléfono y le avisaron que iban a ir directo a vacunarlo por fuera del hospital de Posadas al ministerio. Que él se acercara al ministerio directamente, que allí se iba a evitar todo el protocolo que exige en principio la nación. Bueno, esto lo dice en su editorial radial, lo que finalmente sucede, que se activa un escándalo mediático porque de repente había argentinos de primera categoría y de segunda categoría. El medio, el pueblo, la gente de a pie, de repente estaba teniendo que pasar por una serie de requisitos que estos funcionarios VIP, que estas personas que están por encima del resto, no tenían que cumplirlo. Y acá empieza la lectura política. Clara esta introducción respecto a lo que es la noticia y lo que ha trascendido con Berbisky y Ginés González, tenemos que tocar un tema que es fundamental. Vamos por parte. Una de las lecturas que se puede hacer, y por eso tenemos la imagen de Carla Bisotti. Ahora vamos a explicar por qué. Porque una lectura que se puede hacer es que en realidad todo esto fue un armado político para presionar la renuncia de Ginés y que venga otra persona, en este caso Carla Bisotti, que ya, si bien ambos mantienen el mismo perfil, pro feminismo, pro genocidio prenatal, pro globalismo, a favor del progresismo claramente ambos, Carla posee un discurso radicalizado en el feminismo. Porque querramos o no, Ginés García González poseía, al menos hasta el momento, una cierta mesura. Es decir, si bien era un agente del globalismo, no mostraba esa radicalización propia de un feminismo exacerbado. Nos gusta o no nos gusta, hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Ahora bien, ahí me equivoqué, recién dije Ginés García González, Ginés González García, quiero aclararlo, fue un error, un lapsus. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede?
En esa lectura, ¿por qué podríamos hacer esta lectura? Y luego vamos a hacer la segunda lectura política. Porque vamos a ver que ha habido escándalos de igual magnitud. No solamente pienso en Felipe Solá cuando mintió abiertamente respecto a esas llamadas y conversaciones internas con el FMI, que ya fue un escándalo y sin embargo siguió en el cargo, sino un escándalo de mayor gravedad. Pienso en este momento en Victoria Donda. Victoria Donda tuvo un escándalo de igual envergadura. Violar el régimen legal, en el caso de ella como al frente del INADI, que tenía un empleado en negro, como se dice actualmente en Argentina, empleado que no cumplía con los requisitos formales de contratación. Y sin embargo contó con el apoyo del gobierno nacional, sigue en su cargo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace suponer esto? Que en realidad lo que se necesitaba era seguir implementando una agenda radicalizada en el feminismo interno, porque digo, en términos internacionales no cambia la agenda sigue siendo globalista y progresista, pero internamente se radicaliza el discurso. Esa es una lectura política posible de hacer, viendo que ante escándalos similares, a Victoria Donda se la sostuvo en el poder, pero a Ginés se lo erradicó. ¿Bien? Hay otra lectura que es muy interesante, que esto comparten algunos analistas políticos, creo que es necesario plantearlo en la mesa, que es la siguiente. La renuncia es en realidad porque la gobernabilidad ya de Alberto Fernández estaba en jaque y necesitaban un recambio dentro de lo que era su gabinete. Y ciertamente los puntos más flojos, o al menos que más críticas ha suscitado, es en esencia el manejo de la pandemia, la cual tuvo una aceptación impresionante en los primeros 2 meses, pero conforme pasó el tiempo, ya la propia gente que le dio una imagen positiva al gobierno de Fernández empezó a mostrarse escéptica del mismo. Por lo tanto, quedaría como una improlijidad para Alberto Fernández reconocer que tuvo un mal manejo de la pandemia que le había dado puntos positivos de gobierno al comienzo de la misma. Entonces, lejos de reconocer que hubo un mal manejo de la pandemia, donde no se cuidó ni la salud ni la economía, se utilizó este pequeño escándalo para limpiar la figura del gabinete y poner una nueva cara al frente del Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud que de repente parecía que estaba más preocupado en, lejos de cuidar lo que era la salud íntegra de los argentinos, que no es solamente no contagiarse, sino también tener con qué comer, economía, y con qué mantener cierta estabilidad psíquica, que es la libertad, parecía que estaba más preocupado en contratar a les pibis o a la payasa Filomena. Es decir, no había grandes diferencias con el último ministro que hemos tenido. Entonces, ¿qué sucede? Se llenaron los discursos de tenemos ministerio y a este señor impresentable festejando que había ministerio para que finalmente se demostrase que el ministerio estaba justamente siendo prebendario en más de una ocasión. Quizás es un lavado de cara que se le ha hecho al gabinete. Esa es otra lectura política posible. Pero también es importante rescatar de que detrás de todo este fenómeno, y ya con esto cierro mi participación, lo que queda es que podemos estar a favor o en contra de esta vacuna específica de la Sputnik. O se puede dar lecturas a favor y lecturas en contra. Cada uno lo sabrá dirimir en su momento. Lo cierto es que fueron compradas con recursos públicos. Y lo cierto es que son administradas en forma privada. Es decir, el propio Ministerio de Salud, y esto también ha trascendido en las últimas horas, había realizado una reserva, pongan 15 comillas si tuviésemos al frente, una reserva de 3.000 vacunas. Es decir, para administrarla entre sus amigos. Y ya, finalmente, ahora sí es por qué quisimos tomar la imagen de Carla Bisotti. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Qué es lo que realmente preocupa? Ya se sabía que Pedro Encán mantenía relaciones estrechas con, justamente, Ginés González García. Esto ya se sabía. Pero Carla tiene una particularidad, que ya no es solamente un lazo institucional. Si nos permitís, Neraros, pasar a la siguiente imagen, vamos a ver que Carla es una activista vinculada y forma parte de Fundación Huésped, la filial de International Planned Parenthood. Por eso insistimos, es la profundización del discurso feminista pro genocidio prenatal. Carla Bisotti es de los agentes del globalismo más peligrosos que hay dentro de Argentina, porque es quien justamente ha camuflado siempre su discurso en pos de sostener este negocio sangriento que ya ahora es ley gracias a esta gestión tan maravillosa que lleva tanto la oposición como el oficialismo desde el 2018 a esta parte, queremos aclararlo. Esta persona es la que ahora, la que literalmente está lucrando con la sangre de inocentes, la que ahora va a quedar al frente, y esto ya se ha confirmado en las últimas horas, porque mañana, recordemos que estamos transmitiendo un viernes a la noche, ya mañana sábado se confirma su presencia al frente del Ministerio de Salud. Y esta es la persona la que se va a hacer cargo de la salud de los argentinos.
una empleada de Fundación Huésped, una empleada del International Planned Parenthood, una empleada que ha estado al lado en relaciones muy estrechas, no vamos a meter en cuestiones personales, con Pedro Can, quien obscenamente desmintió en el Senado que no tenía ningún vínculo con International Planned Parenthood, cuando la propia International Planned Parenthood en su reporte financiero mostraba la cantidad de millones de dólares que le estaban transfiriendo a Fundación Huésped. Es una obscenidad que el director de la filial de IPPF reconozca a la propia IPPF. Y esta es la gente que ha quedado a cargo del Ministerio de Salud. Porque no es solamente Carla Bisotti, es Carla Bisotti más la Fundación Huésped la que ahora asume la salud de todos los argentinos. No, la verdad que es una malicia impresionante, la verdad yo creo, la forma en que se está manejando el país, la forma en que se está administrando absolutamente todo, porque no solamente el tema de las vacunas, que no es sorpresa para nadie, es decir, ya lo habíamos visto, por ejemplo, lo que había pasado en Santa Cruz, donde se reconocía que habían vacunas para darle a los servicios esenciales y otra para distribuir entre los políticos. No me acuerdo qué porcentaje habían dicho, pero que era que, bueno, les designaron estas vacunas a su provincia y estas eran para repartir entre los políticos, ¿no? Que terminado dándose una vacuna a su mujer, otra vacuna a su chofer del auto, otra vacuna se la quedó él. O sea, no es algo que no sorprende a nadie. Y es muy curioso que ya estuviese preparado, ¿viste? Un reemplazo para Ginés, que ya estuviese pensado. Yo creo que es algo que ya se venía pensando desde muchísimo antes, porque no creo que haya sido casual todo esto. Y la relación con Fundación Huésped, más ahora que aprobaron la ley, necesitaban incorporar totalmente a la Fundación Huésped dentro del Ministerio de Salud. Era necesario para ellos, ya que, como todos sabemos, la Fundación Huésped es filial, es financiada por la International Planned Parenthood, o sea que tiene relación directa. Entonces no es casual que ahora, justo cuando se legaliza el aborto, se pase a dar un paso adelante, ya incorporando técnicamente a la Fundación Huésped al Ministerio de Salud de la Argentina. Y claro, porque ahora el Ministerio es quien tiene la competencia para firmar los convenios, tal como hiciese en su momento Finocchiaro, cuando firmó los convenios de educación sexual, o sea, los convenios de educación, de cierta materia de educación vinculada justamente a lo que es la educación sexual integral, que firmó Finocchiaro allá para el 2018, lo hizo justamente con Fundación Huésped y Casa Fusa, ambas filiales de International Planned Parenthood. Entonces, ¿qué más conveniente que tener una empleada de dicha filial dentro del ministerio donde justamente están aceitadas ya las relaciones para que simplemente con una firma ya se pueda llevar adelante este servicio? ¿Por qué? Porque recuerden, si los sistemas de salud públicos ya están colapsados, tal como lo reconocen los propios informes nacionales, nada impide que de repente ciertos servicios, entiéndase un aborto inducido, puedan quedar a manos de una entidad privada que pueda prestar tal servicio, siempre y cuando haya alguien que los pague en forma privada, como sucede en más de un estado en Estados Unidos. Recuerden que hace poco hemos entrevistado a una exdirectora del International Planned Parenthood, o a través de lo que fue en su momento el Obamacare, que es una forma de destinar recursos públicos a esta entidad privada, o como va a ser aquí a través de los impuestos, donde parte de los impuestos van a ser para financiar los servicios que preste esta multinacional. Totalmente, y bueno, es algo que no sorprende, es algo que realmente ya lo veníamos suponiendo nosotros hace tiempo. A ver, el comentario de Luca: Carlita es empleada de Fundación Huésped, qué cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo esperado. Nosotros ya hace rato que advertíamos de todo esto. Se nos trató de conspiranoicos por marcar las relaciones, por ejemplo, que habían de Fundación Huésped con la International Planned Parenthood, cuando en realidad es algo que es público, es algo que está en los registros de la International Planned Parenthood. También los vínculos que había por parte del gobierno con la gente perteneciente a esta organización. Tanto de este gobierno como del anterior, ¿no? Porque el gobierno anterior básicamente fue una continuidad desde el kirchnerismo, el macrismo y de nuevo al kirchnerismo, de la misma actividad por parte del activismo pro aborto y el activismo LGBT y la ideología de género y obviamente todo el tema de la educación sexual, etcétera. Hubo una continuidad durante todo el periodo del macrismo. Por tanto, era más que evidente que iba a terminar con un resultado así apenas se legalizara el aborto, ¿no?
¿Estás silenciado? Ahí va. Exactamente tal como lo has dicho. Así que bueno, no queremos extender más el bloque. Lo cierto es, y agradeciendo la presencia de ambos, que el riesgo, el peligro real de todo lo que está sucediendo es que cada vez se hace más, en forma se exterioriza más, quizás esa sea la palabra, cada vez más exteriorizado la forma en la que una determinada empresa multinacional está violentando la soberanía nacional a tal punto que ahora las decisiones de salud pública no quedan en manos de aquello que la gente realmente decide en forma autónoma para sí misma. Porque quizás muchos dirían la respuesta sería un sistema, pongan entre 15 comillas, anarcocapitalista. Cualquier plano que se quiera ver, un plano más conservador, un plano más nacionalista, incluso un plano más anarcocapitalista, sería mucho más legítimo que esta visión corporativista en la que una sola empresa transnacional ha ocupado un ministerio. Porque, insisto, el ministerio no es Carla Bisotti, el ministerio ahora es Fundación Huésped, porque Carla Bisotti pertenece a Fundación Huésped. Y desde hace tiempo que el Ministerio de Salud es manejado desde la sombra por Pedro Can. Y si no, fíjense en quién fue el principal asesor que tomó las peores decisiones en torno a la pandemia, como Pedro Can, que cuando se vio los resultados nocivos que había generado en la sociedad argentina, descartando lo que es el genocidio prenatal, que es de lo que él vive y su familia vive, de justamente aniquilar vidas inocentes en el vientre materno, descartada esa cuestión, aún así, en términos de manejo, no hubo una sola crítica seria que no lo hubiese defenestrado. De gente seria, no de los aplaudidores del gobierno de turno. Eso es importante aclarar. Así que bueno, yo cierro mi participación con esto. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún último aporte en torno a lo que es el auge del feminismo totalmente constituido ya en forma institucional en uno de los ministerios. Porque acá ya se consolidó definitivamente. Imagínense lo que se va a venir en materia presupuestaria de aquí en adelante, cuando tenga que haber una reasignación de recursos, que no es un tema menor. Y va a seguir, yo creo, la misma línea que Biden en Estados Unidos, literalmente. Lion. Sí, seguramente, o sea, creo que lo peor de todo esto es que se nota mucho eso de que una empresa multinacional maneje un aspecto importante de la salud de Argentina y además, aunque seguramente lo denunciemos, vamos a seguir siendo tachados como conspiranoicos o no lo van a creer cuando en realidad cada vez más notorio. Y lo preocupante que es eso, es a que realmente nadie reacciona o que realmente la gente o la sociedad no sienta que hay algo complicado. Pues además mucha gente piensa que el feminismo está bien, o sea, que es como algo natural que empieza a aparecer o que se habla en estos temas. Lo que pasa es que creo que no se ponen a pensar todo el dinero que nos va a costar esto a los argentinos, que es dinero público, y como decía Horacio, reasignación de presupuesto y demás, etcétera. No me quiero imaginar, o sea, realmente todo lo nocivo que va a ser esto, no solamente del genocidio prenatal que va a afectar a la población y demás, o sea, la cantidad tan poca que tenemos de por sí, y en otros aspectos. Eso después lo vamos a tener que hablar en un vivo especial porque afecta en más de un aspecto que puede parecer no tan importante en un punto, pero nada, a ver, es algo muy malo todo esto, o sea, se va una persona que era nefasta y viene otra que es peor, porque yo creo que lo peor es una feminista radicalizada. Me parece que es aún peor, porque como decía Horacio, por lo menos Ginés, más allá de ser un zurdo progre internacional y globalista, seguramente por la edad, por la forma y por haber vivido y mamado capaz otras cosas anteriormente, o una especie de peronismo medio viejo, ponele de alguna manera, entre comillas, solamente tenía otros modos, otra forma y hasta capaz una forma menos radicalizada. Así que me parece que es algo complicado todo lo que se viene y la verdad no, o sea, claramente nos esperamos lo peor, pero no me imagino todavía los resultados que claramente van a ser negativos. Así que más que vamos a tener que estar más que nada, más atentos que nunca. Sí, yo creo que sí. Y esta gente entra sin tocar la puerta, sin preguntar y hace lo que quiere realmente. Ya con Ginés era más o menos de esa forma y ahora va a ser peor. Y es muy curioso que, bueno, nosotros mostramos las evidencias, mostramos incluso esta foto. Hay gente que va a ver esto y va a decir, no, es una conspiración de ustedes, justo pasó por ahí y estaba linda la luz del día y se sacaron la foto. Se me cayó el teléfono. Esto es que nos están escuchando y me tiraron el teléfono. No. La CIA. No, claro, claro. Y nada, y esta gente realmente van a seguir negando las cosas, van a seguir diciendo que nosotros estamos inventando, no sé, y va a seguir pasando esto. La verdad además que tienen la coacción de todo el aparato público o de la prensa, fuera pública o no, o sea, están respaldados con eso, entonces también medio complicado de ese lado. No, sí, totalmente.
Y iba a decir algo más, pero la verdad que se me fue, pero no, realmente es preocupante y es algo que va a ir a peor. Ahí me acordé. Todo el tema de esto, lo van a seguir negando, por más que estén las evidencias, por más que estén todas las cosas, van a seguir negando vínculos, como ya pasó en el gobierno anterior con muchísimas cosas, que Horacio ha tenido incluso una charla, una reunión con gente muy importante del gobierno anterior, y a la hora de preguntarles cosas como esta, en vez de responder con la verdad, desconocían los asuntos y se hacían como que no pasaba nada, como que en realidad, no, eso es algo que se dice, pero no, en realidad no se sabe si de esta forma o no, y evaden las preguntas y después, claro, saltan los organismos estos de control de las redes sociales y dicen, no, mira, es una fake news lo que están poniendo estos chicos porque tal organismo dijo esto, pero no dijo que es falso. Simplemente dijo que no tenían la certeza en ese momento. Bueno, pero ahí no dice. Entonces ustedes no pueden afirmar lo contrario de lo que dice el ministerio oficial que determina que es verdad y que no. Y eso es lo que nos va a pasar. Lamentablemente, es algo que va a pasar. Por eso nosotros aportamos las pruebas. Tenemos acá la información, esto en la página oficial de la Casa Fusa, cosa de que no nos puedan decir que estamos inventando cosas, así que bueno, los dejamos acá con esto, y si les parece, chicos, cerramos ya con el bloque. Sí.